Bien, ya estamos con el segundo video de esta noche, con el tema de la aprehensión. Es un tema bastante extenso, bastante interesante, ya que lo estamos analizando desde los diferentes puntos de vista. Y también se hace mención de que la orden de aprehensión está regulado en el artículo 257 del Código Procesal Penal, tal como apareció anteriormente, lo señalamos. Es el mismo caso de la flagrancia. También se puede dar las formas para que la persona se presente ante un juez, que es a través de la citación, y también se puede dar a través de una conducción. Y los fundamentos legales son los artículos 255 del Código Procesal Penal. Veamos el artículo 255 del Código Procesal Penal, y ahí pues nos podemos dar que cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su situación o conducción por la fuerza pública, ¿verdad? En el caso de una citación, también lo regula el artículo 173, ¿verdad? Indica que cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una citación, el Ministerio Público o el juez o tribunal la citará por medio de la Policía Nacional Civil en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Y aquí aparecen los requisitos que debe de llenar la citación, ¿verdad? El tribunal o funcionario ante el cual debe comparecer, el motivo de la citación, la identificación del procedimiento, la fecha y hora en que debe de comparecer el sindicado. Al mismo tiempo, se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que causar, es decir, los gastos que esto ocasione. Las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente y que en caso de impedimento deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo de su incomparecencia, es decir, cuando se da una orden se debe de cumplir. Asimismo, el artículo 175 del mismo Código Procesal Penal señala los casos de excepción, ¿verdad? Cuando no obstante citación previa exista el peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, desobedeciendo la orden del tribunal, se podrá proceder a su conducción por orden judicial y por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto, ¿verdad? Aquí ya sería un caso de excepción y sería por conducción por la fuerza pública, se lo llevan para comparecer, ¿verdad? Ahí se puede dar otra aprehensión. En el caso específico de cuando se da una orden de aprehensión, el artículo 257 del Código Procesal Penal es bastante claro en indicar que únicamente va a comparecer las personas que sean citadas por una autoridad, ¿verdad? Entonces, dice acá que el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurrieren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento. Generalmente, en nuestro caso guatemalteco, se da la circunstancia particular que el Ministerio Público solicita al juez también los allanamientos, ¿verdad? Se sospecha que la persona se esconde en algún barrio, en alguna casa o en algún lugar. Inmediatamente el juez ordena que se haga un allanamiento. Este es practicado y lógicamente cuando encuentran a las personas en los lugares, pues lógicamente ahí se da la captura, ahí se da la aprehensión. Aquí podemos observar a través de esta noticia que efectivamente autoridades capturaron a delincuentes. Diversos son los delitos que se le imputan, indica la noticia. Y aquí se observa que efectivamente fueron a realizar algunos allanamientos
ahí van los listados de los que tienen orden de captura, ¿verdad? Y ahí los tienen, ya fueron a realizar el allanamiento. Autoridades pues ahí realizan las capturas. Vean, ahí hay algunos ilícitos. Autoridades capturaron a delincuentes, ¿verdad? Autoridades en este caso realizaron 14 allanamientos y encontraron sustancias ilícitas. Y ahí pues se describe a qué lugares realizaron los allanamientos. Efectivamente ellos pues a través de estos allanamientos dan constancia y de lo que encontraron. Acá pues encontraron un teléfono celular, notas de extorsión, ¿verdad? Que van a ser fundamentales para poder realizar la prueba. Se encontraron teléfonos celulares con mensajes, armas de fuego, ¿verdad? Entonces todas estas pruebas son documentadas porque fueron encontradas a través de una práctica legal que se llama allanamiento. El juez giró la orden de allanamiento respectivo y efectivamente como consecuencia de ello se da la aprehensión o se da la captura de los señalados por las autoridades, quienes son responsables probablemente de los crímenes y extorsiones a pilotos y comercios en Guatemala. Entonces, este tema queda bastante fortalecido a través de este video, ya que se demuestra que efectivamente así es como nuestras autoridades realizan estos allanamientos. Bueno, pues la cuasiflagrancia, me consultan por ahí que todavía tienen dudas. La cuasiflagrancia es aquella circunstancia en donde se puede creer que la persona acaba de cometer el delito. Por ejemplo, se da un asesinato y la persona va corriendo y va manchada de sangre. Entonces, donde la capturen, efectivamente ahí se entiende o se comprende que efectivamente la persona pudo haber participado ya que hay pruebas, ¿verdad? O por ejemplo, lleva mercadería que fue robada hace algunos instantes. Entonces, ahí se da la cuasiflagrancia. La persona o el sindicado es sorprendido instantes después con vestigios del delito, con características que pueden hacer creerle a la autoridad que efectivamente la persona sí participó en los delitos que se les está señalando, ¿verdad? Entonces, nuestras normas jurídicas efectivamente sí tienen bien establecidos estos procedimientos. La Constitución Política de la República de Guatemala indica en el artículo 11 la detención por faltas o infracciones. Por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación por el testimonio de persona de arraigo o por la propia autoridad. Únicamente por faltas o infracciones. Aquí están exculpando o quedan fuera los delitos, ¿verdad? Por faltas no puede ser detenida la persona. Dice, en dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la autoridad limitará su cometido a dar parte del hecho al juez competente y a prevenir al infractor para que comparezca ante el mismo dentro de las 48 horas hábiles, todos los días del año y las horas comprendidas de las 8 y las 18 horas, ¿verdad? Son hábiles. Quienes desobedezcan el emplazamiento, aquí si ya se comete un delito, ya deja de ser una falta, serán sancionados conforme a la ley. Aquí ya se da el delito de desobediencia y este ya es un delito mayor, ¿verdad? Hay veces que la persona es señalada de una falta y se le ordena que se presente en un plazo de 48 horas al juzgado respectivo, no lo hace, aquí ya entonces ya cayeron en el delito de desobediencia. La persona que no pueda identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo será puesta a disposición de la autoridad judicial, aunque sea una falta, pero la persona no lleva su documento de identificación, entonces sí se coloca a disposición de la autoridad competente para que pueda establecer su situación jurídica. Luego pues tenemos el derecho constitucional de defensa. Y este es bastante clave ya que señala que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, ¿verdad? Son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez competente o tribunal competente y preestablecido. Esto es bastante interesante, ya que se cuestionaba, miren, ¿y qué pasa si alguien ahorita con este toque de queda es detenido? ¿Podrá un abogado ir a auxiliarlo? Hasta antes del 29 de marzo no era permitido, pero ya con las modificaciones que tuvo el acuerdo gubernativo, efectivamente ya el abogado puede presentarse a los tribunales y realizar la asesoría legal que le corresponda, ya que es un derecho constitucional. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Bien, vamos a colocar el ejemplo respectivo de las modificaciones que tiene este nuevo toque de queda. Bien, ya estamos por acá. Entonces, les muestro, esto fue publicado el día domingo 29 de marzo, el día de ayer. Es la ampliación de las disposiciones del caso de calamidad pública. Entonces, como estábamos viendo lo relacionado a ese derecho de defensa, podemos ver entonces prohibiciones, la cláusula séptima, octava, aquí aparece. Veamos, octava. Dice la norma jurídica, octava, de la seguridad de la salud social y restricción a la libertad de locomoción. Se establecen restricciones de libertad de locomoción a los habitantes de la República y ahí se describe, dice, del lunes 30 de marzo del 2020 al domingo 12 de abril del presente año, inclusive, dice, de 16 horas a 4 de la mañana. Pero es importante señalar que acá se hace la excepción. Dice, a las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones presidenciales, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. Y aquí viene lo que les mencionaba. Se exceptúan de esta restricción los casos establecidos en las presentes disposiciones, ¿verdad? Entonces, aquí aparece en el inciso D, aquí está, y lo vamos a ampliar para que tengamos mejor visión de esto. El abogado debidamente identificado y que demuestre fehacientemente que se encuentra ejerciendo su profesión con el objeto de auxiliar una causa penal por delito o falta flagrante, o en su caso, la presentación de garantías constitucionales. Esta excepción no es extensiva a sus acompañantes, es decir, va el abogado y lleva por ahí acompañantes, su asistente, su secretaria, sus pupilos, no aplica para ellos, únicamente para el abogado. Bien, pues llegamos hasta aquí en este momento con el tema de la aprehensión. Vamos a invitarle a ustedes para que vean el siguiente video para poder trabajar la siguiente descripción del tema, primera declaración del sindicado. Muchas gracias, apreciables estudiantes. Vamos con el siguiente tema.